Tite Kubo, autor de Bleach, acaba de tirar una bomba sobre el cuarto corte relacionada con un personaje que muchos esperan. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un video de noticias importantes del cuarto corte porque salieron a la luz las entrevistas que dio Tite Kubo y tiró una bomba sobre un personaje y una sorpresa que nos tiene preparado. ¿Qué será? ¿Un personaje nuevo o un Bankai original? Todo esto y más lo analizaremos hoy, así que suscríbete para estar bien informado de todo lo que salga porque lo comentaremos aquí sin falta y porque ya llegamos a los 79.000 suscriptores y estamos camino a los 80.000, así que suscríbete para ayudarnos a alcanzar la meta y quédate hasta el final porque hay algo más. Ahora, una vez suscrito, vamos a empezar. Así es, cachorras y cachorros, por fin ya estamos en junio y ya se empezaron a mover los hilos para el cuarto corte de Bleach. Hace unos días se anunció que el anime de Bleach estará en la Anime Expo del 2025 y se espera una gran revelación, pero esto lo hablaremos al final y si podríamos ver o no un tráiler, porque lo que nos trae al video de hoy es la entrevista exclusiva que dieron los directores y el mismísimo Tite Kubo, para quienes esperamos el cuarto corte de Bleach. Soltaron tremenda bomba, sinceramente, que ya nos tiene con mucho hype, porque hablaron de una sorpresa y un personaje que sorprenderá en el cuarto corte, y ya se están hablando de 3 personajes importantes, así que vamos directamente con el comentario de Tite Kubo. Sin embargo, hemos de aclararles que dicha entrevista se malentendió un poco debido a un error de traducción. La primera versión de esta entrevista decía: en el cuarto corte, ese personaje hará su aparición y será la mayor sorpresa de la historia de Bleach. Esto, claro, hizo que todos enloquecieran, pero a las horas se aclaró este malentendido, que la traducción más literal en realidad era la siguiente: en el cuarto corte de Bleach, ese personaje creo que será la mayor sorpresa. Sin embargo, en la traducción dejan un pequeño suspenso cuando dicen ese personaje. Otras traducciones dicen más bien, en el cuarto corte, ese personaje va, creo que será la mayor sorpresa para los fans de Bleach. Esa sería una interpretación más acertada. Esto, lejos de aminorar el hype que provocó, solo lo aumentó aún más. ¿Por qué? Porque pasaron de esperar la aparición de un personaje a esperar algo como lo que sucedió en el cuarto corte, un Bankai original. Pero vamos por partes porque hay 3 posibilidades y vamos a analizar las 3 donde el tercero es un personaje que podría liberar un Bankai original. Así que suscríbete porque seguiremos analizando más filtraciones y entrevistas conforme salgan. Ahora sí, una vez suscrito, el primer personaje que viene a la mente de todos cuando salió la entrevista fue, sin duda alguna, Tokinada Tsunayashiro. El villano principal de la trilogía de novelas No puedes temer a tu propio mundo. Este personaje es un villano y marcaría un antes y un después en la historia de Bleach, tal y como dice Tite Kubo, por la simple razón de que su aparición significaría que el anime de Bleach no terminará en el cuarto corte. Y ojo que no estamos diciendo que vaya a haber un Core 5, como ya muchos andan especulando, no, la Guerra Sangrienta, ese arco serán 4 cortes y en 4 cortes se quedará. Lo que vayan a sacar después se llamará de otra forma, pero vamos a ver. Si Tsunayashiro Tokinada llega a aparecer, será quizá al final del cuarto corte, para anunciar que esto no terminará y que la historia seguirá en el anime. Porque este villano actúa en un arco que sucede después de la Guerra Sangrienta, así que si lo vemos al final, sabremos que Bleach no finalizará en la guerra, sino que quizá tengamos, por ejemplo, películas que adapten la novela o un nuevo arco animado que lo dividirán en cortes. Ahora, hay un detalle. Este personaje ya tiene un seiyuu y es ni más ni menos que el mismísimo Kenjiro Tsuda, lo cual es una de las razones por la que quizá este no sea el personaje en cuestión que aparecerá. ¿Por qué creemos esto? Porque el segundo personaje que creemos que aparecerá podría ser el Rey Espíritu Adonaios,
en un flashback de un episodio o dos, donde veamos el poder que tenía este ser y cómo sucedió todo su encarcelamiento a manos de la Sociedad de Almas, ya que recordemos, a inicios de año, Tite Kubo dijo que estaba haciendo audiciones de voz. ¿Para qué? Quizá para un personaje que no tiene un actor de voz. Tsunayashiro ya tiene a Kenjiro Tsuda. Pero si ese personaje es al que le están buscando una voz, una posibilidad muy grande es el Rey Espíritu, porque es algo que deben contar en el cuarto corte, el pasado del Rey Espíritu Adonaios. Además, los recuerdos que vimos en el tercer corte parecían incompletos, ya que recordemos que este personaje es el más poderoso de Bleach, y su aparición o las acciones que vayamos a ver del mismo podrían sorprender a todos los fans, como dice Tite Kubo. Ahora, el tercer personaje lo teorizamos por la traducción original, donde Tite Kubo da a entender que es un personaje que ya existe y que hará algo especial, algo que sorprenderá a todos, y este tercer personaje es Sousuke Aizen, liberando su Bankai. Y a ver, antes de emocionarnos de más, recordemos, son suposiciones, porque Sousuke Aizen es uno de los villanos más importantes de Bleach, que jamás usó su Bankai. Jamás vimos activarlo ni pistas sobre él en el manga o el anime. Solo una cosa se sabe de su Bankai y es la siguiente: su Bankai solo afecta a quienes estén bajo los efectos de Kyoka Suigetsu. Ahora, ¿qué tan probable en realidad es que en el capítulo de la batalla final Sousuke Aizen libere su Bankai? Y digamos que es un 70%, ya que en el manga este personaje usa todo su poder contra el Rey Quincy y Yhwach aparentemente, pero apenas logra confundirlo un poco, juega un rato con él y permite que Ichigo llegue a la pelea final. Sin embargo, este nivel de poder podría ser aprovechado para igualarlo y hacer que en un momento de la batalla Sousuke Aizen se dé cuenta de que Yhwach cayó bajo los efectos de Kyoka Suigetsu y detenga todo para decir la frase Bankai. Y ahí todo internet va a explotar. ¿Ustedes sinceramente qué creen? Dejen en los comentarios qué personajes creen que serán los que sorprenderán a todos y qué sucederá para que lleguemos a ese nivel de sorpresa. Los estaremos leyendo y respondiendo en los comentarios. Ahora, el cuarto corte tiene solo 3 volúmenes, casi 2 volúmenes para adaptar. Los anteriores cortes adaptaron un total de 6 volúmenes, así que es demasiado contenido original que agregarán. Por ende, que Tite Kubo dijera que un personaje será la mayor sorpresa ya hace que muchos especulemos sobre un nuevo Bankai o un regreso inesperado. Pero si hablamos de Bankais originales, por ejemplo, recordemos que antes de Sousuke Aizen también están personajes como Isshin Kurosaki o también Kira, un Bankai que muchos pedíamos y teníamos la esperanza de ver, pero que jamás sucedió en el tercer corte y solo queda esperarlo en el cuarto. Ahora, si lo que veremos será una aparición de un personaje, podría tratarse, sí, del Rey Espíritu, ya que es de quien trata en sí la Guerra Sangrienta, y el pasado de este personaje es algo que deseamos ver demasiado. Pero también podría tratarse de Tokinada Tsunayashiro, y esto llevaría a una media confirmación de que Bleach no terminará en el cuarto corte. Ahora, lo que sucederá el 4 de julio del 2025 es algo que hay que esperar con ansias moderadas, porque este evento de la Anime Expo 2025 es donde Bleach siempre revela algo de cada corte, un teaser, un key visual o una fecha de estreno. Y como dijimos en el video del sábado, todos los cortes anteriores tuvieron eso, un adelanto, un key visual y una fecha, pero para el cuarto corte podríamos tener solamente un key visual o una fecha. En el mejor de los casos podría ser un teaser preanimado con pocas escenas solo para dar una fecha de estreno y un key visual.
de una u otra forma. Cuando llegue ese gran día, el 4 de julio del 2025, nosotros lo comentaremos sin falta en el canal, así que importante suscribirse para disfrutar de todo lo que saldrá de Bleach, y que por fin llegamos a los 79.000 suscriptores, cachorras y cachorros, y estamos camino a los 80.000. Y queremos festejarlo con un video especial donde ustedes podrán participar haciendo sus mejores preguntas. Pero otra sorpresa que tenemos preparado para ustedes es un video muy especial, similar o al mismo nivel de producción que tuvo el de Ichigo Kurosaki. Pero este es uno bastante completo y ya no podemos esperar a que lo vean, así que atentos porque también subiremos un capítulo especial de los chismecitos de los comandantes, así que muy atentos al canal y muchas gracias por todo el apoyo que continúan dándonos mientras esperamos juntos el gran regreso de Bleach. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.